atendiendo esta sesión que seguramente les será de gran utilidad. En esta sesión nosotros vamos a platicar acerca de, y a conocer más que nada, acerca de los principios de la economía que propone un economista contemporáneo, un economista que nacido en 1958, formado en la Universidad de Princeton y en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Su nombre es Gregory Mankiw y tiene un libro de texto que es muy reconocido y muy aceptado por la manera sencilla, a la vez directa, pero a la vez muy completa en que explica sobre todo el comportamiento de los consumidores en la economía, del cual ya hablamos en algunas partes de la sesión anterior. Por consiguiente, vamos a irnos uno por uno, cada uno de los puntos, y posteriormente vamos a ver dos videos muy cortitos que complementen, por un lado, lo que ya vimos en la sesión anterior y por otro lado, lo que es el objeto de estudio de la macroeconomía. Así es que comenzamos. Ok, aquí está la presentación. Muchas gracias por la espera. Estaba por aquí complicado jalar la presentación desde Zoom. Entonces vamos a comenzar. Gregory Mankiw nos propone 10 principios de la economía que nos explican el objeto de la economía, el objeto tanto de la micro como de la macroeconomía, de la economía como ciencia en general, pero sobre todo nos dan mucha pauta de cuál es el comportamiento del consumidor y el comportamiento del consumidor en grupo, y cómo de esa manera esto va a influir en el comportamiento de la economía en su conjunto. El primer principio se refiere a cómo toman las decisiones los individuos. ¿Qué es lo que consideran? Ya hemos platicado que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. El individuo, por consiguiente, lo que busca es maximizar sus decisiones. Y existe un concepto clave en la economía que es el costo de oportunidad. Y es el costo de oportunidad se refiere a aquella mejor opción que deja o sobre la cual no decide el consumidor para decidir consumir la que a fin de cuentas consume. Es decir, ¿qué es lo que yo dejé de hacer o de consumir para consumir esto otro? Ese es el costo de oportunidad que enfrenta el consumidor. Ahora, de acuerdo a cómo él actúa, sus decisiones que maximicen la utilidad de lo que él va a consumir, ¿sí? De acuerdo a eso también
se van a determinar la interacción que existe entre los individuos. Es decir, como comentábamos en la sesión anterior, el consumidor acude a un mercado. Él quiere cubrir una necesidad y él va a tener un abanico de opciones para cubrir esa necesidad. En aquella opción en donde él maximice su utilidad por consumir y minimice costos, es la opción que le va a permitir, por la cual él va a decidir o va a decidirse comprar. Por consiguiente, esto va a determinar una forma de actuar de su parte como consumidor. Sin embargo, para él poder encontrar opciones a consumir que maximicen su beneficio y minimicen su costo, tiene que haber quien le ofrezca esas opciones. Y esa persona que le ofrece esas opciones, le puede ofrecer una o varias opciones, o puede haber varias personas ofreciendo diferentes opciones. Sin embargo, esas personas también buscan el mayor rendimiento con el mayor costo. Ellos tuvieron un costo de fabricación, de compra de la opción que están ofreciendo, ¿sí? Y ellos tienen la posibilidad de vendérselo a un consumidor. Este consumidor va a tomar sus decisiones de maximización, pero también el productor va a tomar las decisiones de maximización. Ellos entran a la interacción y van a llegar a un acuerdo. Van a intercambiar el bien, el servicio, al precio que acuerden, ¿sí? Por un lado, pagar el consumidor y por otro lado, recibir por el producto que está ofreciendo el productor. Por consiguiente, la otra pregunta que se hace Mankey es cómo funciona la economía en su conjunto. La economía como tal es una máquina y funciona como un flujo de ingreso. Es decir, el individuo, las economías domésticas son los propietarios de la fuerza de trabajo, ¿sí? Que es un factor de la producción. Los factores de la producción normalmente es tierra, trabajo y capital. El empresario, la fábrica, es propietaria del factor tierra y trabajo, ¿sí? O si no es propietaria, renta la tierra, renta su local comercial, puede incluso rentar las máquinas, pero él tiene el control de eso. Él tiene eso para ofrecer. Entran a un mercado de trabajo, tanto el individuo como el empresario y la empresa, o la economía doméstica y la empresa, entran a un mercado de trabajo, se ponen de acuerdo entre cuánto te voy a trabajar a cambio de tal sueldo y queda contratado el trabajador. Ese trabajador va a trabajar para el empresario y a cambio de ese trabajo va a recibir un ingreso. Con ese ingreso va a ser necesario para cubrir las necesidades de su casa y de su familia. ¿Cómo cubre las necesidades de su casa y de su familia? Pues acudiendo a los diferentes mercados de bienes y servicios para comprar aquellos bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Al comprarlos, él está haciendo una derrama de dinero, de ese dinero que ganó por su trabajo, él lo está volviendo a poner en la economía en circulación para que ese dinero a la vez sirva, le llegue a la empresa, cubra sus costos de producción, sus costos de producción, sus gastos de operación la empresa. Dentro de los gastos de operación están los sueldos de los trabajadores y a la vez pueda volverles a pagar su ingreso para que ese ingreso otra vez se vuelva a poner en circulación en la economía. Esto es un esquema muy sencillo. Obviamente comienza a complicarse cuando ya intervienen en el flujo del ingreso, sobre todo los gobiernos, cuando ya existen impuestos que pagar y cuando existen trabajadores también que trabajan para el gobierno, comienza a complicarse este flujo circular del ingreso. Aquí lo importante es que a ustedes les quede muy claro que ese dinero que se gana es el dinero que se vuelve a gastar en la economía.
Obviamente podemos complicar más el esquema metiendo una parte de ahorro, metiendo una parte de inversión, etcétera. Entonces, esa pregunta siempre va a estar presente entre quienes quieren conocer cómo funciona una economía. Entonces, ¿cómo toman las decisiones los individuos? De acuerdo a esta pregunta, Mankip desarrolló varios puntos. El primero es que los individuos se enfrentan a disyuntivas, ¿sí? O consumo una cosa o consumo otra. Como les dije, esas disyuntivas implican que exista un costo de oportunidad. El costo que yo enfrento por desechar una determinada opción o la mejor opción después de la que decidí. A fin de cuentas, lo que van a buscar los individuos es que su decisión sea lo más eficiente posible, es decir, que sus beneficios sean mayores a sus costos y que sea también lo más equitativa posible. Esto en aras de que estemos participando en una economía sana. Entonces, este costo de oportunidad siempre tiene que ser ponderado, tiene que ser considerado en la toma de decisiones. También se tiene que considerar que las personas son racionales y piensan en términos marginales. ¿A qué me refiero con que piensan en términos marginales? Los términos marginales y los beneficios marginales es ¿cuál es el beneficio adicional que me proporciona tomar la decisión de consumir una cosa? ¿Sí? Es ese beneficio que me proporciona en ese momento. Y esos beneficios marginales tienen que ser mayores o iguales a los costos marginales. Es decir, que las decisiones el individuo las hace en el margen. Es una unidad adicional de lo que estoy consumiendo, cuánto me proporciona de beneficio adicional esa unidad y esa unidad adicional, cuánto me representa de costo. Sus decisiones tienen que estar basadas en términos marginales. Otro de los puntos que tienen que ver con la toma de decisiones de los individuos es el hecho de que los individuos responden a incentivos. En donde vean que existe un incentivo para consumir un determinado bien o servicio, un incentivo mayor a consumir otro bien y servicio, en ese momento van a elegir aquel bien y servicio que les proporcione el mayor incentivo. Desde el punto de vista de cómo interactúan los individuos, tenemos otros puntos también. Uno es que al interactuar los individuos se genera un comercio. El comercio siempre va a generar un bienestar para todo el mundo, siempre y cuando el comercio sea un comercio justo, sea un comercio transparente, sea un comercio libre, sea un comercio en donde ambos, el vendedor y comprador, quedan satisfechos. Por un lado, el comprador con el producto que está adquiriendo y con lo que está pagando, y el vendedor con lo que está cobrando por poner a disposición del consumidor el producto. De esa manera, el comercio sí puede mejorar el bienestar de un país, incluso de todo el planeta. Los mercados, cuando se definen de manera clara, de manera justa, de manera transparente, se convierten en un mecanismo que organiza muy bien la actividad económica. Y claro, aquí como ya lo vimos, pues puede haber una economía de mercado en donde las fuerzas del mercado las generan la propia oferta y la propia demanda, son las que generan el precio que se va a intercambiar, ¿sí? Y de esa manera no existen distorsiones en el mercado o existen controles de precio o topes de precio que a fin de cuentas
puedan hacer que se den excesos, ya sea de demanda o excesos de oferta, que a fin de cuentas, si se dejan actuar a la larga las fuerzas del mercado, van a tender a que se intercambien las cosas con un precio de equilibrio. Como ya lo mencionamos en la presentación anterior, la presencia de una mano invisible, como le llamó Adam Smith, 1776, en la riqueza de las naciones, es la que permite que se llegue a un equilibrio de mercado, que se intercambie la cantidad de equilibrio al precio de equilibrio acordado tanto por el consumidor como por el productor o el oferente. Otro punto que también tiene que ver con la interacción que tienen los individuos es la participación del Estado. Como yo les decía, es muy difícil que un Estado no tenga una participación, sobre todo en la regulación de la economía de los países. De hecho, se hace necesario para evitar monopolios, para evitar malas prácticas, para evitar abusos, la intervención del Estado y la aplicación de leyes, la existencia de mecanismos de cámaras, organizaciones, en aras de que se lleve a cabo un comercio más ordenado, se vuelve fundamental en los países. Cuando existen fallas del mercado es cuando se justifica la participación del Estado. Cuando existen externalidades, es decir, efectos que no precisamente tienen que ver con la actividad propia entre consumidor y productor, puede haber algún efecto externo que provoque una distorsión en el mercado. Puede existir en un momento dado algún producto que de manera ilegal se internó al país, alguna forma no legal de realizar la venta de un determinado producto que está afectando a aquellos productos que sí la realizan de manera legal, etcétera. Esos son aspectos externos que pueden afectar al funcionamiento de un determinado mercado. Y aspectos de monopolio, ¿sí? Un monopolio es aquel mercado de un solo oferente. Solamente hay una persona que ofrece el producto y no se tiene la opción. Muchas veces los monopolios son generados por la disponibilidad hacia determinados recursos para producir un bien y servicio. Hay veces que nada más el Estado tiene el monopolio de ofrecer un determinado servicio, la electricidad, algunos servicios de agua en algunas regiones, aunque ya en nuestro país últimamente ha comenzado a participar la iniciativa privada en la oferta. Hay oligopolios también. Oligopolio quiere decir pocos oferentes de un bien o servicio. Por ejemplo, la telefonía es un oligopolio, no son muchos, ¿sí?, los que están ofreciendo los servicios de telefonía. Los servicios financieros son también un oligopolio y tienen cierto poder, no un poder absoluto, pero sí tienen cierto poder de mercado, sobre todo cuando se unen ellos para obtener ciertas ventajas. Por el lado del comprador, también se dice que existe un monopsonio cuando hay un solo comprador de un determinado bien o servicio. Por ejemplo, algunos bienes o servicios que adquiere la Secretaría de la Defensa Nacional, él es el único comprador, nadie más los está comprando. Y por último nos vamos a la tercera pregunta de la cual salen los 10 puntos de Mankey, que es el cómo funciona la economía en su conjunto. El nivel de vida de un país
va a depender de su capacidad para producir bienes o servicios, es decir, de su productividad. Los países que tienen un mayor nivel de vida son los que tienen una mayor productividad. La mayor productividad, la productividad se puede medir por unidad de trabajo empleada, ¿sí? No produce lo mismo un país industrializado en una hora de un determinado producto que lo que puede producir en una hora con un solo trabajador un país de las economías emergentes en una hora. ¿Por qué? Pues porque además tienen máquinas mucho más sofisticadas, procesos más desarrollados y mejor capacitación de la mano de obra. Eso hace a la gente que sea más productiva. La gente gana más dinero porque es más productiva, porque a fin de cuentas le da a ganar más a la empresa. Entonces, la productividad se vuelve fundamental para elevar el nivel de vida dentro de las economías y para aspirar a un mayor crecimiento y desarrollo económico de los países. Otro de los puntos que es muy importante considerar en cuanto al funcionamiento de la economía en su conjunto es que si se emite demasiado dinero, la inflación va a tender a crecer. Y aquí hay que tener mucho cuidado. En nuestro país, desde la época de los fines de los 80s, se comenzó a tener mucho cuidado en la emisión de dinero porque seguramente a ustedes no les tocó vivir, pero cuando yo aún era adolescente recuerdo que había inflaciones de 2 dígitos en este país, anuales. Entonces, el estar hablando de inflaciones del 40, 50, 60% anual, pues es una distorsión muy fuerte para el funcionamiento de la economía. Actualmente estamos hablando de inflaciones entre el 4 y el 5% promedio en los últimos años, lo cual permite tener una proyección mucho más estable de la economía, de las tasas de interés y sobre todo de mayor certidumbre de la gente a un mediano, a un largo plazo. Cuando el gobierno emite mucho dinero, hay mucho dinero en circulación en la economía, tras los mismos bienes que se están produciendo, porque tampoco se genera una mayor productividad para tener más bienes, ni una demanda mayor. Entonces, obviamente, al existir mayor dinero en circulación en el mercado, la gente está dispuesta a pagar más por los bienes y eso es una fuerza que empuja a los precios hacia arriba. Y eso se puede convertir en una espiral inflacionaria que se puede perder de control, y perdiendo de control la inflación es muy difícil definir la política económica, es muy difícil definir la política fiscal, la política monetaria y sobre todo lograr la estabilidad económica de un país. Hay que tener mucho cuidado con el dinero que se emite, con el dinero que está en circulación. Acuérdense que vivimos en un ciclo económico. Ese mismo dinero que se paga a consecuencia de la producción y que se paga vía salarios es el mismo dinero que tiene que estar circulando en la economía en aras de la estabilidad y de lograr un equilibrio en los precios y de lograr que aquello que yo estoy dispuesto a comprar es lo mismo que están dispuestos a ofrecerme. Y un décimo punto es que se enfrenta siempre esta disyuntiva entre si yo contrato más gente y va a haber más dinero en circulación, en la economía, pero por otro lado, eso puede ejercer presiones inflacionarias, aunque estoy combatiendo el desempleo. Siempre habrá esta disyuntiva, mayor inflación con menor desempleo. Las economías se enfrentan a esa decisión y tienen que buscar un equilibrio. Normalmente hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación. Si yo disminuyo el desempleo, la inflación tiende a irse más arriba.
¿sí? Y hay argumentos a esta relación se le denomina curva de Phillips por un economista de apellido Phillips. Posteriormente a Phillips hubo economistas que determinaron que en el largo plazo, a fin de cuentas, no se termina reduciendo el desempleo y sí se puede ir la inflación pues a niveles en los cuales se puede perder el control de la misma. Bueno, en general esos son los 10 puntos que dan mucha explicación a lo que es, más que nada dan mucho fundamento al objeto de estudio de la economía. A continuación vamos a ver un video que tiene que ver con la cuestión de los primeros puntos, que son los relacionados con las decisiones del consumidor, que tienen que ver con el aspecto de la escasez. Y de acuerdo a esa escasez y a esa satisfacción de necesidades, cómo el individuo toma sus decisiones. Permítanme un momento, voy a buscar el video para compartírselos. A cada individuo puede aplicarse a toda la nación. Se habla entonces de economía. Lo empezamos de nuevo. Es aplicable a cada individuo puede aplicarse a toda la nación. Se habla entonces de economía nacional. ¿Qué es más conveniente para un país? ¿Fabricar máquinas? ¿O dedicarse más a la agricultura? ¿Cómo gana más el país en conjunto? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que mejor fomenta la economía nacional? ¿Son los ferrocarriles más convenientes y más económicos? ¿O tal vez las casas o los hospitales? ¿Quizás las escuelas? ¿O sería mejor construir carreteras? ¿Por qué no hacerlo todo? Todo es conveniente y necesario. Toda persona y el Estado también reconocen que no siempre es posible hacerlo todo porque falta dinero o espacio. En un mismo lugar no se puede construir un hospital o una carretera. Esta es pues la segunda característica de la economía, la escasez de los recursos. No se puede talar un bosque indefinidamente. En algún momento se terminarán los árboles si no se efectúa una reforestación. En algunas regiones los árboles son tan escasos que no dan madera para construir una casa solamente. En otros lugares escasea el agua y a nadie se le ocurriría bañarse en un líquido tan precioso, o se dejaría jugar a los niños con ella. El agua, cuando es escasa, se convierte en un bien valioso que es preciso economizar. El dinero escasea en todas partes. Por eso conviene economizarlo, ahorrarlo, emplearlo razonablemente. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. En general, este video lo que hace es reforzarles un poco los conceptos de decisión y de escasez en cuanto al comportamiento del consumidor.
A continuación vamos a ver otro video que ya integra lo que es el concepto de la macroeconomía y lo importante que es tener en cuenta para las decisiones de política económica las diferentes variables que pueden afectar, sobre todo ya cuando no solamente interactúan los consumidores con los productores, y todo eso afecta a nivel macroeconómico, a nivel interno, sino que también toda la relación de un país que tiene a nivel externo, con lo que exporta, con lo que importa, con el acceso a recursos financieros internacionales, acceso a créditos, a financiamientos, que a la vez tienen que pagar en algún momento y que también representan un ingreso. Es decir, todo aquello que entra, todo aquello que sale al país, también va a determinar la estabilidad macroeconómica. Vamos a ver el siguiente video. En tanto que el FMI brinda asesoramiento a todos los países miembros, una tercera parte de ellos le pide préstamos mientras resuelve sus problemas económicos. A veces la principal dificultad para el país es un problema de balanza de pagos, como suele ocurrir en los países en desarrollo. El problema puede surgir cuando una economía no crece rápidamente para pagar sus deudas o cuando los inversionistas extranjeros se alejan y la economía se desacelera. En ese momento es muy fácil que el país empiece a gastar más de lo que tiene. La brecha entre el gasto y el ingreso provoca lo que se llama déficit de la balanza de pagos. Para reducir ese déficit, el país debe recortar el gasto o elevar el ingreso. Es lo que en economía se llama ajuste. Así como para una familia quizás sea más fácil gastar menos que comenzar de repente a ganar más, lo mismo ocurre en la economía de un país. Y puede ser doloroso, pero el país en esa posición tiene que apretarse el cinturón. Jairus Marí, gracias. Veamos entonces cómo Ruritania puede reducir su gasto de acuerdo con los ingresos. Una manera es que los extranjeros compren más productos ruritanos y que los ciudadanos compren menos en el exterior. Eso puede hacerlo el gobierno devaluando sus monedas. Las exportaciones se vuelven más baratas y las importaciones más caras. Los ruritanos y los extranjeros compran más productos del país, aumenta la producción de Ruritania y se estimula el crecimiento. Ahora veamos. Aquí se ve como Ruritania gasta más comprando productos en otros países que lo que gana vendiendo sus productos al exterior. Parte del problema es la brecha entre los dos. Es lo que llamamos el déficit comercial. La pregunta clave es, ¿cómo hace Ruritania para financiar el déficit? En otras palabras, ¿cómo cierra la brecha? Puede recibir ayuda en forma de inversiones y préstamos del extranjero, pero no resulta suficiente. Ruritania decide tomar recursos de sus reservas de divisas, pero ahora existe el peligro de que se agoten. Así que hay que reducir el déficit. Es un círculo vicioso, pero sabemos que Ruritania consultó al FMI y formuló un plan de reforma económica. En la mañana de hoy les pedí a funcionarios del gobierno de Ruritania que explicaran el plan. Veamos la explicación del ministro de Finanzas. Comenzamos con un escenario de referencia. Vemos dónde se encuentra nuestra economía y hacia dónde se dirige si no hacemos cambios. Analizamos 4 indicadores macroeconómicos que son parte de rompecabezas que armamos para resolver los problemas del país.
Veamos esos indicadores. El primero es la balanza de pagos. Muestra que el país está gastando más de lo que recibe. Si es así, ¿cómo cerrar la brecha entre exportaciones e importaciones? Segundo, las cuentas nacionales muestran cuánto produce la economía y cómo está creciendo. El presidente del Banco Central de Ruritania explica la siguiente pieza. El sistema monetario. El gobierno pide dinero prestado al Banco Central y lo pone en circulación. Los bancos comerciales también ponen dinero en circulación haciendo préstamos a empresas y hogares. El Banco Central regula el movimiento del dinero fijando las tasas de interés que influyen en las decisiones de endeudamiento y gasto. Si el gobierno inyecta demasiado dinero en el sistema, se gasta más y se desata la inflación. La presidenta les hablará de la última pieza del rompecabezas. El presupuesto. Es el dinero que gastamos en nuestra población. O estamos gastando demasiado o no estamos recaudando suficientes impuestos. El problema es que la solución no le gustará a nadie. Podría estar jugándome el futuro político. Suena como si el gobierno de Ruritania estuviese tentado a elegir una solución menos dolorosa, más fácil. Simplemente se emite más dinero, el banco imprime más billetes, el gobierno los toma y los gasta. Habría más dinero en circulación que antes, pero no más cosas para comprar. Resultado, suben los precios. O sea, hay inflación. Inflación, contracción de reservas y un mayor déficit presupuestario. Los ingredientes de la peor receta económica. Y aunque la prioridad es ajustarse el cinturón, hacerlo es difícil para una familia, pero es aún más difícil para todo un país. Ruritania podría optar por seguir gastando y endeudándose, pero en algún momento se agotarían sus reservas. Y los prestamistas e inversionistas extranjeros se pondrían nerviosos y sacarían el dinero del país. A esto se llama fuga de capital. El plan de reformas trata de revertir estas tendencias. ¿Cómo persuadir al gobierno de que lo cumpla? ¿Iris Marie? Mira, Ian, el incentivo básico es un paquete de préstamos del FMI y otras instituciones para aliviar el costo de la reforma y que el país pueda seguir prestando los servicios sociales necesarios. Las tasas de interés de estos préstamos están basadas en las que pagan las economías más solventes del mundo, que son relativamente bajas. El préstamo no se entrega de una vez. Se desembolsa en etapas, a medida que el país cumple ciertas metas en fechas fijadas. Esto se llama condicionalidad. Se exige al país atenerse al plan y hacer los cambios que se hayan convenido. Al mismo tiempo, el Banco Central debe subir las tasas de interés para reducir el dinero que está en circulación. El propósito de la medida es controlar la inflación. Otros prestamistas y donantes extranjeros ayudan una vez que el FMI ha aprobado el programa. Aunque el acuerdo de cada país con el FMI es diferente, casi todos los planes de reforma estimulan el crecimiento y la apertura de la economía al comercio exterior. Hay muchos otros cambios que podrían ayudar a Ruritania, como modificar la operación de los bancos o eliminar el proteccionismo excesivo de la industria local porque impide la innovación y la eficiencia. Y podrían privatizarse algunas industrias estatales ineficientes, sobre todo si no pueden competir en el mercado. Una cosa que debe recordarse es que la economía de un país está en constante evolución. Es necesario ocuparse de ella para que funcione debidamente. El resultado final de este esfuerzo deberá ser la mejora de las bases de la economía de Ruritania y un mejor nivel de vida para toda la población. Esto es Ruritania, en camino hacia una mayor integración a la economía mundial. Gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches. Bueno, como pudieron ver, todas las variables económicas tienen que ver unas con las otras, desde la racionalidad del consumidor, la interacción con otros consumidores y otros productores, hasta la relación de la economía con el exterior.
cualquiera de las variables que comience a distorsionarse por el lado de consumidores, por el lado de productores, en la medida que comienza a haber un desequilibrio entre lo que se vende, lo que se compra, lo que requiere el país, un desequilibrio entre los bienes que están a disposición de los consumidores en el mercado y el dinero que hay en circulación, todo eso puede generar desequilibrios, puede disparar la inflación a niveles incontrolables y puede generar graves problemas en el nivel de vida, primero en el crecimiento y en el desarrollo económico de un país y luego en el nivel de vida de sus habitantes. Hasta aquí la sesión número 3, los espero en la sesión número 4. Fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.